¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Es un honor para mí nuevamente el poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy es un día muy especial para nosotros porque el domingo es el día del Señor en el cual escuchamos la voz de Dios a través de la predicación de la palabra. Sin embargo, también es un día muy especial en México porque el día de hoy se decidirá en gran manera el curso del país. Eh, Sin embargo, los cristianos creemos que los gobiernos humanos están sometidos a un gobierno que está por encima de ellos, ¿no? Que es el gobierno de Dios. Entonces, en cierta manera, Dios está al control de todo lo que está pasando y simplemente debemos de confiar en lo que Él hará, tomando en cuenta que debemos de hacer lo que nos corresponde, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero compartir con ustedes el día de hoy algo muy importante que creo que todo cristiano debería de considerar en algún momento de su vida. Eh, ¿Qué tiene que hacer todo aquel que quiere seguir a Jesús? Todos aquellos que quieren seguir a Jesús, ¿qué es lo que tienen que considerar? ¿Cuál es el costo de ser un discípulo de Jesús? Y yo quiero leer los pasajes que se encuentran en Lucas capítulo 9, versículo 57. En Lucas se nos narra una anécdota muy particular que dice esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos aquí una historia particular en la cual Jesús está diciéndole a sus discípulos, si quieren seguirme, tienen que considerar esto. Pero sucede en un contexto muy particular. Y el contexto en el cual sucede, hay una historia que creo que nos va a ayudar a tener más luz a la hora de interpretar estos pasajes. Vemos que Jesús, al venir a la tierra, tenía un propósito muy importante, que era el de hacer la voluntad de su Padre. Y al hacer la voluntad de su Padre, tenía que él pasar por el sufrimiento en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, dando su vida voluntariamente para poder pagar la deuda que había hacia Dios por parte de cada uno de nosotros. Tú y yo teníamos una deuda. Todos aquellos que le hemos recibido teníamos una deuda que Cristo ha pagado en la cruz del Calvario, y ese fue el propósito por el cual Jesús bajó al mundo. En el versículo 51 se nos da un poco el contexto de lo que les acabo de leer y dice esto, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El contexto particular es que Jesús va a ir a Jerusalén, pero Jesús manda primero a sus discípulos a que hagan preparativos y tienen que pasar por Samaria. Y en Samaria
hay una palabra importante que creo que necesitamos recalcar, que es que cuando envió mensajeros delante de él, entraron a esa aldea para hacer preparativos, más no le recibieron. No le recibieron, ese sinónimo de rechazo. Esa es una palabra muy importante para todo aquel que quiere seguir a Jesús. El rechazo. El rechazo es algo que caracterizará a alguien que sigue a Jesús. Por lo tanto, aquel que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a sufrir el rechazo por parte del mundo. Dígase mundo todo aquel que está en contra de Jesús, todo aquel que está en contra de Dios, todo aquel que está en contra del mensaje del Evangelio. Y entonces lo que vemos al día de hoy en nuestro mundo contemporáneo es un rechazo que va en aumento. El día de hoy las leyes en los países están cambiando de una manera tan drástica, de tal manera que se quiere sacar por completo, un ejemplo, la idea del matrimonio tradicional. La idea del matrimonio tradicional es un concepto que hace mucho ruido en las mentes de las personas contemporáneas, porque piensan que tradicional implica algo que está viejo o algo que está pasado de moda o algo que ya no tiene vigencia para hoy en día. Sin embargo, cuán equivocados estamos, ¿no? Cuando Dios nos pone límites a la hora del matrimonio, a la hora de las otras cosas en las cuales tenemos límites, es porque en esos límites encontraremos nuestra felicidad y el modo correcto de vivir. Pero cuando la sociedad ve los lineamientos de nuestro Dios, los ve como algo anticuado, de modo que ya no tiene vigencia. ¿Y por qué hemos de respetar algo que es anticuado? Por lo menos así lo ven muchas personas, ¿no? Es como un carro. Creo que lo que Dios nos ha dejado es como cuando un carro va en una carretera. El carro necesita ir de manera que se concentre en ir en medio de las dos rayas que les han marcado las personas que se dedicaron a hacer la carretera, ¿no? Tenemos dos rayas blancas en el carril derecho y dos rayas blancas en el carril izquierdo. En el carril derecho normalmente se transita en un sentido y en otro sentido se transita en el carril izquierdo. Si el carro se sale de esos límites, de las líneas blancas, lo que obtendrá es tragedia. De la misma manera, cuando Dios nos pone límites, es porque nosotros debemos de guardarlos para que nos vaya bien. Lo que Dios quiere es nuestro bien. Sin embargo, la sociedad ve estos límites como algo que quiere quitarnos la felicidad y el derecho a elegir por nosotros mismos, y no es así. No es así. El propósito principal es porque eso es lo mejor para nosotros. En la voluntad de Dios podremos encontrar nuestra mayor satisfacción y nuestra mayor felicidad, pero el mundo no lo ve así y entonces por eso está en contra de lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, dado este contexto, Jesús cuenta tres anécdotas, o una anécdota, como se quiera ver, en la cual hay tres personajes principales. En el versículo 57 va una primera persona en el camino, el cual dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. En primer lugar, tenemos a una persona que toma la iniciativa de seguir a Jesús. En segundo lugar, en el versículo 57, Jesús le dice a uno: sígueme. Ahora Jesús es quien toma la iniciativa de decir: tú, sígueme. Y en tercer lugar, en el versículo 61, hay otra persona que tiene la iniciativa y también le dice a Jesús: te seguiré. Ahora, en primer lugar, les voy a contar lo que es la prioridad de seguir a Jesús. En segundo lugar, les voy a contar lo que es la urgencia de seguir a Jesús. Y en tercer lugar, les voy a
a explicar lo que es la radicalidad del llamado de Jesús. En primer lugar, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Para poder interpretar de manera adecuada estos pasajes es necesario que veamos la historia o los pasajes anteriores. Recordemos que el contexto anterior es que Jesús manda a sus discípulos para hacer preparativos en Samaria. Sin embargo, en Samaria los discípulos son rechazados y por lo tanto Jesús también es rechazado. Y la primera persona que le quiere seguir dice, te seguiré, Jesús. Pero Jesús le dice, tienes que tener en cuenta esto, que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Lo que al parecer Jesús está tratando de decir es, también todo aquel que quiera seguirme, es posible que no va a tener dónde recostar la cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tratamos de entrar a Samaria y no nos aceptaron y es probable que ustedes tampoco tengan asidero en el mundo en el cual ustedes intenten penetrar. Ustedes probablemente tengan problemas de que ustedes no tengan alojamiento con su familia, no tengan alojamiento en su trabajo, no tengan alojamiento en la sociedad donde ustedes estén viviendo. ¿Por qué? Porque Jesús es rechazado. Y si ustedes siguen a Jesús, por lo tanto, ustedes van a ser perseguidos. Ustedes no van a tener dónde posar su cabeza. Ustedes no van a tener dónde descansar. Ustedes no van a tener alojamiento. Su vida, su identidad no va a tener una entrada en la sociedad que cada día más se vuelve en contra del cristianismo. En primer lugar, entonces, lo que está tratando de decir Jesús es, tienen que estar dispuestos al rechazo. Tienen que estar dispuestos al rechazo. Y en segundo lugar, algunos otros le dan una interpretación al pasaje que creo que puede ser en algún momento legítimo, que probablemente también el seguir a Jesús implique el no tener posesiones materiales. Aunque no necesariamente tiene que ser así, porque Dios bendice. Sin embargo, lo que podemos decir es que aquella persona que quiera seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a seguir a Jesús en condiciones de pobreza o en condiciones de riqueza. Tiene que estar dispuesto a seguir a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús, cualquiera sea nuestra situación económica. En segundo lugar, la persona que toma la iniciativa le dice a Jesús, cuando Jesús tiene la iniciativa de decirle a la persona, él expresa las palabras, sígueme. Esta es la palabra más importante de estos pasajes. Te seguiré, sígueme y otra vez te seguiré. Esta es la palabra más importante que implica el seguir a Jesús. Entonces, en segundo lugar, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En segundo lugar, tenemos la urgencia de seguir a Jesús, la urgencia del llamado de Jesús. En primer lugar, había sido la prioridad del llamado de Jesús. En segundo lugar, la urgencia del llamado de Jesús. En el tiempo en el que Jesús está viviendo y en el que está pronunciando estas palabras, es un contexto en el cual el enterrar a los padres, darles sepultura cuando ellos habían partido, era algo tan importante, era algo tan crucial en la vida de todo judío del primer siglo. El darle una sepultura honrosa era la responsabilidad de los hijos. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a esta persona que deje que los muertos entierren a sus muertos, eran palabras que yo creo que no fueron tan bien recibidas en el contexto de Jesús. No fueron muy bien recibidas. Era un mensaje
era un mensaje que no fue bien recibido para las personas de ese tiempo. Lo que tenemos aquí era que le responde la persona, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Muchos lo pudieron haber visto como algo legítimo. Y lo que probablemente está queriendo decir la persona es, Señor, eh, mira, mi padre no ha muerto. Mi padre no ha muerto y yo quiero quedarme hasta el día, yo quiero quedarme en casa hasta el día en el cual mi padre muera y yo pueda darle una sepultura en rosa. Probablemente eso podría haber sucedido en un año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, etcétera. No lo sabemos, no nos dice la historia. Pero es muy probable que el padre de esta persona no había muerto y que le está diciendo entonces a Jesús, yo voy a esperar a que mi padre muera y a que le pueda dar una sepultura. Esa es una posible interpretación. Pero también lo que podría estar sucediendo es que esta persona ya había muerto su padre, entonces le va a dar una segunda sepultura. En la tradición judía del primer siglo también se practicaba el segundo entierro, donde la persona que había sepultado a su padre esperaba a que solamente hubieran los huesos. Una vez que solamente hubieran los huesos, entonces iban las personas y tomaban los huesos y los ponían en un osario. Entonces, en este osario se le daba una segunda sepultura de solamente los huesos. Es posible entonces que la persona esté tratando de decirle a Jesús, mira, mi padre ya ha muerto, pero yo quiero darle la segunda sepultura y eso podría durar de 1 a 2 años. Espérame 2 años y entonces te voy a seguir. Muchas personas de una manera muy similar están diciendo eso, ¿no? Señor, yo te quiero seguir, pero tengo mi negocio o tengo mi familia ahorita en la cual estoy dedicado un tiempo. No tengo tiempo de seguirte. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero comprometerme con la vida cristiana porque tengo otros asuntos más importantes. Cuando yo tenga el tiempo, bueno, entonces te daré mi vida, pero ahorita yo no puedo seguirte. La urgencia del mensaje es que tenemos que seguir a Jesús desde ahora. Eclesiastés, hay un pasaje en Eclesiastés que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Tenemos que seguir a Dios en las edades más tempranas de nuestra vida. Y si tú puedes decir, bueno, yo ya no pude dedicar mi vida al Señor en las edades más tempranas de mi vida, pues hoy es el día en que podemos seguirle. El llamado de Jesús es un mensaje urgente, es un mensaje urgente y es un mensaje que también pudo haber chocado con las mentes del primer siglo. ¿Por qué? Porque la familia era algo tan importante en el contexto del primer siglo como también lo es hoy. El día de hoy la familia es tan importante, pero cuando hay algo que se interpone con la voluntad de Jesús, si se interpone la voluntad de la familia con la voluntad de Jesús, siempre debemos de elegir lo más importante, que es seguir a Jesús, aunque esté en contra de nuestra familia. Ese es un principio bíblico muy importante, que si nosotros llegamos a tener un problema con nuestra familia por causa de seguir a Jesús, siempre debemos de elegir a nuestro compromiso que hemos hecho con Jesús. Por ejemplo, en las pandillas, ¿no? Las pandillas que nosotros podemos ver, ese es un principio que también se maneja, que cuando una persona entra a una pandilla, el compromiso, la lealtad más grande la tiene con la pandilla más que con su familia. Y si su familia se llega a interponer con esta pandilla, siempre esa persona tendrá que elegir a su pandilla, como sucede en las maras en el sur de México. Y de un modo muy similar también sucede esto, o de un modo muy similar en el ejército. En el ejército de muchos países, la lealtad más grande se le tiene a tu nación, a tu país, por arriba de la familia, que inclusive se tiene que dar la vida, se tiene que hacer una decisión de dejar a la familia por un periodo en el cual
tú no sabes si vas a regresar a casa con vida. Por lo tanto, así también es en el reino de los cielos. Inclusive Pablo en el Nuevo Testamento utiliza figuras como que cuando alguien decide seguir a Jesús es como un soldado de Jesucristo. Y si alguien es un soldado de Jesucristo, esa persona no se enreda y no milita en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Por lo tanto, el segundo llamado a la persona es un llamado urgente. Ven, tú sígueme ahora. Y si se interpone un conflicto con un conflicto familiar, lo más importante siempre será Jesucristo. Ahora, esto no significa que no debemos de amar a nuestra familia, que no debemos de cuidarla, que no debemos de... Claro que eso no está diciendo Jesús. Debemos de cuidar a nuestra familia, debemos de amarla hasta donde nos sea posible, siempre y cuando no interfiera con lo más importante, que es la voluntad de Jesús. Eso siempre será lo más importante. En tercer lugar, tenemos a una persona que dice en el versículo 61, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En tercer lugar, vemos que el llamado de Jesús es radical. En el Antiguo Testamento hubo una persona que también hizo la misma petición, Eliseo. Cuando Elías le dijo a Eliseo, yo quiero que tú me sucedas como profeta, Eliseo le dijo, déjame que primero vaya y me despida de mi familia. Y Elías le dio permiso y le dijo, ve, está bien, hazlo. Pero en el caso de Jesús es un llamado más serio que el llamado del profeta Elías. El que está hablando aquí es Jesús mismo, que está por arriba, por encima de todo profeta del Antiguo Testamento. Entonces, el llamado de Jesús es radical. Porque, ¿qué problema podría abrir en haberse ido a despedir de la familia? Pero el llamado de Jesús está por encima de todo lo demás. Déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús utiliza una imaginería del primer siglo, del tiempo judío, donde muchos se dedicaban a la agricultura. Y ellos sabían que, por ejemplo, poner las manos en el arado, si una persona se desviaba y se distraía, el surco podía verse afectado y entonces no iba a poder realizar un buen trabajo. Y Jesús dice eso, que si una persona quiere seguir a Jesús y voltea hacia atrás, va a echar a perder el surco y por lo tanto no es digno o no está preparado para seguir a Jesús. ¿Qué quiso dar a Jesús a entender con eso, no? En el Antiguo Testamento hay un pasaje de la esposa de Lot, que cuando Dios le dice a Lot que va a destruir Sodoma y Gomorra, le dice, ve, toma tu familia y corre, huye, pero no voltees hacia atrás porque van a haber consecuencias. Y todos ellos van corriendo hacia atrás, poniendo la mira hacia adelante. Sin embargo, la esposa de Lot voltea hacia atrás y se convierte en sal. Lo que podemos ver en esta historia y lo que está diciendo Jesús aquí es que no debemos de voltear atrás. Muchas personas extrañan su pasado. Muchas personas dicen, bueno, es que, híjole, yo estoy yendo a la iglesia, sí, todo muy bien, o todo, pero cómo extraño las idas a las discotecas, cómo extraño el disfrutar una vida de libertinaje sexual, cómo extraño el echar a perder mi vida con las bebidas embriagantes, cómo extraño la vida antes de conocer a Cristo, o no sé, o cómo extraño la vida, o simplemente puede ser, yo no quiero seguir a Jesús porque no quiero llegar a extrañar esa vida de placeres que el mundo te puede dar. Bueno, si una persona dice, yo no quiero dejar esa vida de placeres, no es apto para el reino de los cielos. El llamado de Jesús es un llamado radical a renunciar al mundo, a renunciar a los placeres de la vida, a renunciar a todo aquello que no nos permite seguir a Jesús.
Y si eso va a implicar una renuncia al trabajo, si eso va a implicar una renuncia a las amistades, si eso va a implicar una renuncia a las idas, a los antros, a las discotecas, a los bares, si eso va a implicar una renuncia, todo aquel que quiera hacerlo tiene que renunciar a eso y tiene que venir a Jesús, porque ninguno que poniendo su mano en el arado y voltee atrás y diga, ay, es que yo no quiero dejar mi vida, yo no quiero dejar mi vida de placeres, es apto para seguir al reino de Dios. El llamado de Jesús es radical, mi hermano. Por lo tanto, si tú quieres seguir a Jesús, en primer lugar, el llamado de Jesús es urgente. El llamado, perdón, en primer lugar, el llamado de Jesús es prioritario. En segundo lugar, el llamado de Jesús es urgente. Y en tercer lugar, el llamado de Jesús es radical. Mis hermanos, como lo decía al principio, esta sociedad cada día más se vuelve más inhóspita para con el mensaje cristiano. Esta sociedad cada día se voltea en contra del cristianismo por considerarlo un mensaje ya pasado de moda, un mensaje que quiere controlar nuestras vidas, un mensaje que no es digno de ser escuchado. Este mundo cada día más se vuelve en contra del cristianismo y creo que nosotros, los que hemos decidido seguirles, tenemos que tener en claro que el seguir a Jesús puede implicar el mismo rechazo que Jesús experimentó, que los discípulos experimentaron. Pero con todo eso, el llamado de Jesús es urgente, el llamado de Jesús es prioritario, el llamado de Jesús es radical y si tú quieres seguirle tienes que estar dispuesto a sufrir cada una de estas cosas, mis hermanos. Por lo tanto, te dejo con este mensaje, con esta reflexión y espero que si tú has considerado seguir a Jesús, tienes que ponerte a pensar en cada una de estas cosas. Y si tú ya lo has hecho, bienvenido. Bienvenido, porque así como también Juan el Bautista dio la vida, así como Esteban dio la vida, ellos al día de hoy se encuentran gozando, porque el mundo de hoy lo único que puede hacer es quitarnos la vida. Lo que puede hacer el mundo de hoy simplemente es arrebatarnos la vida presente, pero nunca podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la espada, ni peligros, ni hambre, ni pestilencia, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios. Nada puede arrebatarnos nuestra felicidad interna, nada puede arrebatarnos lo que el Señor nos puede dar en Cristo Jesús. Por lo tanto, la invitación es a que si tú quieres seguirle, las bendiciones que nos esperan, la vida con Jesús es todavía más dichosa que vivir sin Él. A los que no le conocen y a los que lo rechazan, tarde o temprano tendrán que pagar por ese rechazo. Pero al día de hoy tú y yo conocemos que Jesús vino a dar su vida. Jesús vino a darla abundantemente para que tú y yo tengamos esa misma vida abundante en Jesucristo que murió por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje más importante que podemos escuchar el día de hoy. Espero que pase muy bien, un domingo muy tranquilo y que Dios les bendiga. Gracias.